Hemos definido la fe como el bendito medio otorgado por la gracia de Dios para que el individuo se aferre a Cristo como Salvador y Señor y así reciba los beneficios de estar en Cristo, los beneficios de la gracia. ¿Cómo qué? Como la comunión con Dios, la salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Seguramente algunas personas han visto dentro de sí este tipo de fe y otros han ciertamente concluido que si esta es la fe, entonces lo que hay en su corazón no es la fe bíblica. Han pasado años tal vez pensando estar en la fe y ahora conocen que lo que los mantiene unidos a Cristo no es una visión de Cristo como Señor y Salvador, como Señor y Salvador de sus pecados, sino que ellos tienen que aceptar que lo que los mantiene unidos a Cristo es que le han visto a Él como un ayudante cósmico para lidiar con esta vida que es tan dura. Por lo que en este caso será un clamor sincero, orando por las misericordias de Dios será necesario para que Dios otorgue la fe genuina, la fe bíblica, con la que un individuo se aferra a Cristo después de mirar sus pecados. Ahora, si meditáramos nosotros en la característica opuesta a la fe, ¿qué encontraríamos? Incredulidad, seguramente. Lo opuesto, la característica que se contrapone a la fe es la incredulidad. De tal manera, ¿y por qué le digo esto? Una persona que no tenga la fe genuina, la fe bíblica, no importa qué tipo de fe pueda tener, pero si no tiene el tipo de fe bíblica, ¿en dónde lo ponemos? ¿Del lado de los creyentes? No, es lo que la Biblia le llama incrédulo. No importa cuán alto piense de Cristo, ni cuán alto piense de Dios, ni cuán alto piense de las Escrituras, si esta persona no reconoce en Cristo su Salvador de los pecados, tiene una fe que no es genuina, es una fe falsa, y esa persona debe estar puesta del lado del incrédulo. Déjenme ponerle algunos ejemplos de lo que le estoy diciendo, para que entendamos asuntos muy importantes que tienen que ver con la fe. Marcos 6, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Note usted cómo la incredulidad puede convivir junto a una admiración por la persona de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo regresó a su tierra, las personas se admiraron de Él y decían: ¿qué son estas palabras?
¿qué tal ese poder para sanar? Y aún así el Señor se asombró de su incredulidad. ¿Por qué? Y atienda muy bien a este principio. Estar admirado por Cristo no es lo mismo que tener fe salvífica en Él. Reconocer que Él puede hacer o no cualquier cosa, milagros o lo que sea, aún creer eso, no es tener fe en Él. ¿Por qué entonces, si esas personas tenían por cierto que no había palabras mejores que las que Él decía, si no podían decir, no, es que son milagros fraudulentos? No podían decirlo. Podían decir, son milagros reales. ¿Y por qué aún y con todo y eso el Señor dice, son incrédulos? Porque ninguno quiso reconocer en Cristo el Salvador de sus pecados. Ese es el punto. Y el Señor se asombra. Ellos hallaron un escándalo. Dice, se escandalizaban de Él. ¿Y por qué se escandalizaban? Porque no pudieran creer. Sí, estaban dispuestos a tener un alto concepto de Él, pero es que lo vimos crecer. ¿Cómo le vamos a confiar nuestra vida? Y el Señor se asombra de su incredulidad. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Lo que es la fe real. Es que una persona no necesariamente tiene fe. Si le preguntan, ¿usted cree que el Señor le puede sanar? ¿Usted cree que Cristo puede hacer un milagro por usted ahora? Bueno, esa persona puede creer todo eso y 1000 cosas parecidas, pero si no cree en Cristo como el Salvador, no tiene fe salvífica. Eso a mí me parece escandaloso. Hoy mismo, en este instante, hay miles de personas abarrotando las iglesias, teniendo un alto concepto de Jesús, creyendo que Él puede hacer lo que sea que quiera, pero nunca se les ha enseñado que Cristo no es buscado y no quiso que se le buscara por eso, sino porque Él es el Salvador de sus pecados. Si siguiéramos más adelante en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33, dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y les dijo, os daré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Quiero que piense algo, hermano, que tal vez no es la enseñanza principal de este texto, pero dígame si los fariseos estaban tropezando porque Él hacía milagros, ¿no? Lo que les molestaba era que con qué autoridad Él estaba haciendo los milagros. ¿Ve? Así que usted puede creer que Dios es un Dios milagrero y Cristo es su Hijo médico. Y aún con todo y eso, tener aversión al Cristo bíblico, porque el Cristo bíblico te va a tomar a ti y va a oprimir tu corazón. Así que esas personas no estaban confundidas porque lo veían hacer milagros, sino con qué autoridad los estaba haciendo. Y el Señor se rehúsa abiertamente a responder ese tipo de preguntas. Estas personas tropezaron en que, y en esto ya usted empieza a entender qué es eso de la apostasía. Si decían, no, los milagros de este hombre son falsos, entonces, ¿qué explicación le daban a los milagros de Cristo? ¿Cuál? No tenemos ninguna explicación. Entonces, ¿por qué dicen que son falsos? Porque son falsos. Ya. ¿Entiende qué es la apostasía?
Ellos no tenían nada que decir de Cristo. Y aún así, con todo en contra, es decir, no podían dar una explicación mejor. Con todo y eso, se negaron a ver en Cristo el Mesías prometido, la provisión de Dios para el pecado. Entienda, y con esto quiero ilustrarle que la fe o la verdadera fe no tiene que ver con creer cualquier cosa de Cristo. Y Juan 6, 24, tal vez es el texto donde el Señor confronta con más rudeza este tipo de falsa fe. Juan 6, 24. Podemos leer desde el 14 algo parecido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal de la multiplicación de los panes y peces que Jesús había hecho, dijeron: ¡Oh, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo! Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hermano, ¿por qué esa gente quería seguir a Cristo? ¿Por qué lo quería seguir? Imagínate, a mí me toca trabajar 6 días para el pan. Y nos dijo: recuéstense y panes y peces. Este es el Cristo que nos conviene. ¿Y usted cree que Cristo se honró con ese reconocimiento? ¿Él fue honrado? ¿Él se dejó buscar para eso? Pues dice la Biblia que cuando él supo que ellos iban a decir: por supuesto que tú eres el Mesías, claro, te reconocemos como rey. ¿Qué hizo el Señor? Se fue. Se apartó, es más, cogió una barca y se fue solo, para que nadie supiera dónde estaba. Lo hizo en la madrugada, para despistarlos a todos. Pero, versículo 24, finalmente esta gente lo siguió buscando, imagínense, qué perseverancia, ¿no? Usted dirá, ¿qué ejemplo? No, ningún ejemplo. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto, es decir, entendido las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí nota lo que dice el Señor? Ustedes tienen fe en mí y están dispuestos a hacerme su Mesías solo por tener, perdóneme, voy a usar la palabra del Señor, la barriga llena. Esa es su motivación para seguirme. ¿Cuánto hay de por medio? ¿Qué hay de por medio, Señor? Y te seguiremos. ¿Salud? ¿Plata? Y el Señor dice: no, perdón de pecados. Y cuando les dijo eso, en un gran sermón, usted puede caer con sus ojos en el versículo 61. 60. Al oírlas, estas palabras de que Cristo no quiere ser buscado para llenar las necesidades temporales, no, sino para ser el perdonador de los pecados, dice, muchos de sus discípulos, de los que lo seguían, dijeron: uy, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Un momento, ¿no creían? No, sí creían en Él, pero ¿creían cómo? Pues creían que Él podía darle la solución de todos esos problemas temporales. A esa fe el Señor, ¿cómo le llama? Incredulidad. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ahora entiendes por qué la gente abandona las iglesias? ¿Ahora lo entiendes?
¿Por qué vinieron a Cristo? A través de una enfermedad, un accidente, la familia se rompió, cualquier cosa mala. Eso fue lo que los acercó a Cristo. Y cuando Cristo le pone las cosas claras, no estás aquí por eso, estás aquí por tus pecados. La gente dice, uy, dura es esta palabra. Muchas gracias, yo estaba buscando era otra cosita. Y se van de las iglesias. Y mucha gente dice, ¿no eran cristianos? Y ahora mírenlos en el mundo, nunca fueron cristianos. Creyeron que tenían fe. Y no la tenían. El discurso de Cristo no les conviene. ¡Ey! No eres cristiano para llenar tu billetera. No eres cristiano para recuperar tu salud. Eres cristiano para seguir a un salvador de pecados, porque eres pecador. Puedes morir enfermo y salvo. Eso es la fe, hermanos. No basta con darle crédito a Dios o creer que Él puede hacer muchas cosas. Puede que tengas todas estas cosas, puede que ni siquiera tengas una objeción contra el Cristo, pero a menos que una persona haya recibido por gracia el don de mirar a Cristo como el Salvador de sus pecados, entonces esta persona es contado como un incrédulo. Ahora, para seguir entendiendo la fe, hemos dicho que la fe es un don que Dios da en su gracia. También hemos visto que la fe se posa sobre un objeto específico, es decir, Cristo y este como Salvador. Ahora entendamos que la fe es un medio no meritorio. La fe es un medio no meritorio. Y aquí hay un gran dilema, ¿sabe? ¿La fe es o no una acción, un acto? ¿Lo es o no? Sí, la fe o el creer es un acto. Bueno, y miramos nuestro texto y nos dice, son salvos por gracia, no por obras. ¿Qué entiende usted allí? ¿Dónde hay una aparente contradicción? Pues si nos dice que no somos salvos por ninguna obra que pudiéramos hacer, y al mismo tiempo nos dice que la fe, ¿cierto?, es una obra, entonces ¿cómo puede ser esto? Pues hermanos, debemos entender que si bien Dios salva en su gracia a los individuos, se ha buscado un medio, entiéndase, no meritorio, para que el hombre sea salvo. Dios no va a hacer algo como esto. Sí, la salvación es por gracia, pero el medio va a contradecir lo que es la gracia. ¿Sí? La salvación es por gracia, pero la fe me va a echar abajo la gracia, porque la fe es algo que ustedes pueden hacer, la fe es algo que ustedes tienen y que deben ejercitar, así que ustedes son salvos por gracia, pero era mentira. La verdad es que son salvos por algo que ustedes pueden hacer. De hecho, debemos aceptar, hermanos, que la fe o el creer es un acto. La fe o el creer es algo que el hombre hace. Dios no cree por el hombre debe creer en Cristo para su salvación. Pero aquí está lo divino, hermanos, que aún la fe, siendo un acto, la Biblia no lo cuenta como un acto meritorio o como una obra que coopere para salvación. Y así debemos verla nosotros. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice esta verdad. Romanos 4 y 5 nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree. Uy, un momento, ¿sí nota cómo la Biblia no piensa que la fe es una obra, sino que la contrapone, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Si usted se dio cuenta, en este texto, la fe en la Biblia se contrasta con el obrar. O usted obra o tiene fe. De esta manera la Biblia mira la fe, la mira como un acto, pero nunca como una obra meritoria. Y el versículo 16 dice, por tanto,
es por fe, para que sea por gracia. ¿Sí entiende lo que ha hecho el Señor? El Señor con la fe se buscó un medio que no fuera contado como una obra, ni fuera contado como un mérito. ¿Por qué? Porque si Dios cuenta la fe como una obra o como un mérito, entonces tendríamos que decir que el hombre al menos es salvo por una obra, creer. Pero la Biblia razona que la fe, aun cuando sea un acto, no es una obra, sino que se contrapone a ella y no es una obra meritoria. Yo no sé, tengo un par de ejemplos. No sé si nos llenen completamente de satisfacción, pero nos ayudan a entender. Piense en algo. Si aquí un hombre muy fornido nos dice, bueno, ¿quién de ustedes cree que yo pueda alzar este par de pesas de 500 kilos? Es mucho, ¿no? No es mucho. 200 kilos. Aquí, ¿quién cree que lo puedo alzar? Y entonces unos lo miraríamos y dijéramos, no, pero alguien diría, yo creo, y algunos dirían, yo creo que él puede alzar esas pesas muy pesadas. Y entonces él se ejercita, toma esas pesas y las levanta, ¿cierto? ¿Aplaudirías tu capacidad de creer que él podía? ¿Qué es lo que aplaudirías? Bueno, que él pudo. Tú no sales de aquí orgulloso diciendo, ¿qué tal? ¿Sí ve cómo se cree? ¿Ve? ¿Dónde está el podio para pararme? ¿Y por qué merece estar en el podio? Porque yo le creí que él podía. Sí, pero aquí ha habido un hombre que se le ha pasado los últimos 5 años ejercitándose y finalmente él fue el que cogió las pesas y las levantó. ¿Tu creer de qué forma cooperó con eso? Nada, de ninguna manera. Así que nota cómo en ese ejemplo pálido la fe no es un mérito. Ahora, ¿qué tal si tú te varas con tu carro en la mitad de la nada y en la mitad de la nada hay un hombre que dice, yo creo que lo puedo arreglar? Usted dice, ¿en verdad? Pues hágale. Así que él toma su navaja multiusos y hace algo que usted no entendió allí, ¿cierto? Del arranque, ¡pum!, arrancó. Y entonces usted se devuelve orgulloso diciendo, ¿sí ve que yo le creí que él podía? Yo sí nunca me equivoco en lo que creo, ¿no? Yo soy bien, no, hermano. ¿Usted de qué se admira en ese caso? Pero por favor, usted con eso, me admiro de usted. Ahora, ¿por qué lo digo? Hablamos con cristianos que nos dicen, bueno, ¿y de qué hubiera servido la obra de Dios en Cristo si yo no hubiera creído? O sea, ¿qué hubiera servido que Cristo se diera en la cruz, en el Calvario? No hubiera servido de nada si yo no hubiera creído. Bueno, ¿qué le tiene que decir la palabra de Dios a estas personas? Les tiene que decir que Dios buscó un medio que no fuera meritorio. Nadie puede decir que hizo algo, ya que la fe no consiste en hacer, sino en creer en el que hizo algo. La fe no consiste en hacer, no consiste en obrar. La fe se abraza al que sí obró. Cristo fue quien obedeció al Padre, no nosotros. Él fue quien sufrió la agonía en el Getsemaní. ¿Por qué sufrió? Por el temor a enfrentar la justicia del Padre, no nosotros. Él fue puesto bajo maldición por el pecado, no nosotros. Él sucumbió en esa cruz, asumiendo la culpabilidad del pecado de su pueblo, no nosotros. La fe cree en que Él hizo todas estas cosas, de tal forma que qué mérito nos trae a nosotros creer. ¿Qué mérito es eso? Fue su piel
Fue su alma la que sufrió los rigores de la justicia divina. ¿Y qué hace la fe? La fe no sostuvo a Cristo en la cruz. La fe no le dio alientos en la cruz. Nuestra fe no lo ayudó a hacer todo lo que Él hizo. La fe simplemente mira y dice, creo en lo que tú hiciste, y se apropia de ello. Por eso la fe no puede ser mirada como un mérito, aunque sea un acto. Nadie reclama para sí algún mérito. Ahora, hay otro asunto. No solamente que creer se opone al obrar, sino que, según Efesios 2:8, la fe es un don de Dios. ¿Y eso significa qué? Que el que cree no está obrando, sino cree en el que obra. Ya eso queda claro. Pero lo segundo, la fe con que la persona cree en Cristo, es una fe que Dios le dio. No nació aquí. Es una fe con que Dios le dio. Por eso le llamamos a la fe un medio no meritorio. No meritorio. La fe nunca es contada como una obra para salvar a alguien. La fe se contrapone al creer. La fe es un don que Dios da también. Y por último quiero que miremos que la fe es un camino aparte de la obediencia a la ley. Hay un punto específico y no movamos esto de este punto específico. En un sentido, la fe se contrapone a un camino de salvación por obras. Es decir, la Biblia puede hablar en el siguiente idioma. Muy bien. Aquí están entonces dos caminos para ser aceptado por Dios, es decir, para ser justificado por Dios, para ser aceptado a su comunión. Aquí hay dos caminos. Está el camino de las obras y aquí está el camino de la fe. Y digo que la Biblia puede hablar en ese idioma, no es que lo hable así tal cual, pero sí plantea al menos esta idea. Y entonces es como si el Señor dijera, bueno, yo quiero dar de mi gracia, yo quiero dar de la salvación a través de un medio no meritorio, que es la fe, o a través de un medio completamente meritorio, que son las obras. ¿Sí me hago entender? Es una posibilidad. Ahora, ¿qué tendríamos que decir con respecto a eso? La fe real es la renuncia completa de querer transitar el camino de la salvación o la aceptación de Dios por las obras. Eso es la fe. Cuando una persona renuncia a irse por el camino de las buenas obras, de lo que ella es, de lo que ella hace, renuncia a ir por ese camino, porque entiende que es imposible que llegue la salvación por ese camino. Cuando la gente renuncia a eso, eso es lo que la Biblia le llama fe, fe salvadora. La fe, delante de esos dos caminos, pregunta algo como esto: ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué obra puedo hacer para empezar este camino y desembocarlo en la comunión con Dios? ¿Qué obra podrá hacerme salvable? ¿Puedo mostrar alguna obediencia para que Dios me acepte como su hijo? ¿Y sabe qué responde la misma fe? No tengo sino capas de inmundicia, que si me pongo a caminar por ese camino, moriré. Pero creo en Cristo como el Salvador. De ninguna otra manera seré arrojado a la comunión con Dios. Note usted lo que dice la Biblia en Romanos 3:21. Y ahora, esa es una forma de hablar, y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si usted lee bien este texto, la fe en Jesucristo está siendo contrastada con qué otro camino. ¿Con qué otro camino? Según esto, hay dos caminos, por supuesto, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es una forma de decir lo siguiente: bien, aquí hay un camino para hallar justicia delante de Dios, la obediencia a la ley. Y aquí hay otro camino, la fe en Jesucristo. Por un momento, hagamos un ejercicio hipotético. Vamos a suponer que usted y yo estamos ante esos dos caminos. La justicia que viene a través de la fe en Jesucristo, y en el otro lado está el camino de la justicia que viene por la obediencia a la ley. Muy bien, estamos todos, ¿cierto? Vamos a tratar de elegir por qué camino seguir. Y entonces se acerca el representante de la carrera y nos dice, una recomendación antes de iniciar la carrera. Muy bien, toma esto y nos pone Gálatas 3:10 al 12. Y entonces dijimos, bueno, sí, qué bueno, instrucciones antes de iniciar la carrera, por supuesto, o si no, pues la carrera sería algo complicada. Muy bien, ¿qué dicen mis instrucciones? En Gálatas 3, 10 y 12, 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, claro, para salvarse, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 12. La ley no es de fe, es decir, el camino de la ley no es el camino de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces ahí tú tienes el requisito, ¿ya lo sabes? ¿Vas a andar por ahí? Perfecto. Recuerda solo algo, que debes permanecer en todas las palabras de la ley y hacerlas todas. O si no, eres maldito. ¿Algún voluntario esta mañana? ¿Seguro? Hay otro camino. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y entonces hay otro instructivo. Ese es el instructivo por este camino. Ándalo, ¿no? Por supuesto, está libre. Dale. Lo que pasa es que una sola infracción te pone bajo maldición. Una. Maldición eterna. Adelante. Está este otro camino. Cree en aquel que justifica al impío. ¿Quieres andar por allí? Y ¿sabe qué, hermano? La mayoría de la humanidad se monta sobre el camino de las buenas obras. O si no todos fuéramos cristianos evangélicos, hermano. Lo que nos dice es que día tras día la gente se pulveriza, tan pronto pisa el inicio de la carrera. Pero el camino está abierto, pero se dice que no se ha visto a nadie transitar por él nunca. Se dice que ese camino está desierto y si te asomas, no podrás ver ahorita mismo a nadie transitar por él. Por ahí hay gente que lo ha intentado, solo para quedar pulverizada por lo que son y por lo que hacen. Sí, por allí se habla de un joven rico que cuando se dio cuenta se devolvió triste. Por allí se nos habla de un fariseo al que se le ordenó
¿Sabes qué? Más bien, vuélvete y nace de nuevo, porque no podrás entrar al reino de Dios así. Por allí se escucha una voz que dice, tu circuncisión en la carne no sirve para nada. Puede ser muy judío, no sirve de nada. A otros se les enseñó, guardan los meses, los años, las fiestas. Otros fueron lo suficientemente coherentes para mirar que sus justicias son solo trapos inmundos y que su llaga de pecado les ha consumido desde la planta de los pies hasta la coronilla y no se han atrevido a pasar por allí. Pero un momento. La fe logra ver algo allí. Hay uno, como un hijo de hombre, que sí pasó por ese lugar. Hay uno que desde que vino a esta tierra, pisó ese camino y no fue pulverizado. Hubo uno que caminó paso a paso por 33 años por ese camino y estuvo en todas las palabras de esta ley para hacerlas. Y al final de su camino fue recibido bajo maldición para morir como si fuera el peor de los criminales. La fe sí logra ver eso. ¿Sabes quién es, no? Cristo, el único ser humano que ha obedecido perfectamente al Padre. ¿Y sabes qué hace la fe desde la orilla de ese camino? La fe mira al Cristo que se obedeció y dice, entonces creeré en Él para mi salvación. Él es el único y santo, perfecto Cordero, inmolado en la cruz por la simiente que llevaba apretada en su pecho como el sumo sacerdote y el pectoral. Allí Jesús satisfizo la justicia del Padre. Allí Cristo puso el fundamento para que los que creen fueran adoptados, reconciliados con Dios. Y eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. De tal forma que debo concluir así, hermanos. No es la fe la que salva. La fe no salva. Cristo salva. ¿Sabe? Y me voy a atrever a decir esta frase. En un sentido formal y técnico, ni siquiera es la fe en Cristo lo que salva. Es Cristo el que salva mediante la fe que Él mismo nos da. ¿Me hago entender? Yo sé que son palabras, hay que ser minucioso a veces, pero ni siquiera la fe en Cristo es lo que salva. Es Cristo el que salva a través del medio de la fe. ¿Qué es lo que te salva, la fe o el Cristo crucificado? ¿Qué es lo que te traerá la comunión con Dios, la fe o el Cristo que se dio en la cruz? Pues la fe se abraza a Cristo. La fe, dice un autor, no es una obra, ni mérito, ni esfuerzo, sino la cesación de todos estos y en su lugar la aceptación de lo que Cristo ha hecho por el pecador. Somos justificados por la fe. Estamos en pie por gracia a través de la fe y no por obras, de tal forma que nada es una jactancia a nosotros, nada nos produce jactancia, porque no hicimos nada para la salvación. Usted dirá, yo sí, yo creí, perfecto. Creer ni es una obra, y segundo, creíste con la fe que Dios te dio. ¿Has notado cómo Usain Bolt pasa la meta final, no? Usted le ha visto agachar su mirada y llevar su mano al corazón, como diciéndose en su mente, con toda humildad, en verdad, me he esforzado y he aquí. Hermano, se da el lujo de darle una ventaja de un pasito a los demás, ¿no? Y llega.
Mirando, ¿y qué? ¿Y a dónde se posa? A las cámaras, ¿no? ¡Lo logré! Soy el mejor. Y el segundo mejor todavía no ha llegado. Está bien. Y cuando un creyente piensa en su entrada al cielo, ¿tú crees que vamos a llegar allí así? Hermano, cuando tú seas recibido, no sé si vayas a aguantar las lágrimas en tus ojos, sabiendo que no merecías estar allí nunca, y estás allí por el mérito del que sí obedeció, del que sí se humilló. Tú puedes llegar y verte desprovisto de todo y decir: abran, aquí hay un pecador que no merece estar aquí, pero ábranme, porque me abracé a Cristo como Salvador. No tengo más que decir, Cristo es mi Salvador. No le abran la puerta a un justo. Detrás de esta puerta no hay alguien bueno, estoy yo, pero estoy abrazado a Cristo y a su justicia. Si eso no me abre la puerta, que mi suerte sea la que tiene que ser. ¿Crees eso? Es ridículamente simple, ¿no? Pero es imposible para la carne. Por eso la fe es un don de Dios. Hermanos, querido amigo, crea en Cristo. La vida hoy pasa. Aprende de tus mayores. Hace poco tiempo éramos niños y adolescentes. Y ahora estamos viejos, ¿no? Y en unos años tú ya no estarás aquí. La vida se pasa volando, literalmente. Y solo tienes esta vida para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en Cristo. Cesa en tus intentos. Cree en Cristo. Queridos hermanos, regocijémonos por el gran milagro de la fe salvífica en nuestros corazones. Es una fe fuerte y grande que Dios implantó en nuestro corazón para abrazarnos a Cristo. Gloria sea su nombre. Oremos.